Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Sin Trincheras. Como siempre vamos a intentar bucear en la construcción de las identidades políticas, en las experiencias, podríamos decir en la infancia de la política de los distintos dirigentes que nos han acompañado en esta trayectoria. Bueno, hoy tenemos el gusto de compartir este encuentro con alguien y vamos a hablar de una dilatada trayectoria política y vamos a ver si nos deja bucear sobre sus experiencias. Está con nosotros Eduardo Sigal. Un gusto, Eduardo. Gracias, David. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, bueno. Junto a vos mejor. Bueno, veremos después el resultado de este programa. Está bien, apostemos. Charlaremos con él en el recorrido de su historia y de su trayectoria, las distintas funciones que ha cumplido en la vida pública como funcionario. Así que no voy a hacer el enunciado previo, sino que lo incluimos dentro de la charla. Así que bueno, Eduardo, podríamos empezar primero tu condición de sanjuanino. Sí, nací en San Juan en 1950, soy un viejo ya, ¿no? Que todavía tiene ganas y la pelea. Sí, nací en 1950, mis viejos, uno era sanjuanino, mi padre, mi madre entrerriana, se conocieron en Córdoba estudiando, mi padre médico, mi madre odontóloga, y cuando se casaron se fueron a vivir a San Juan, de ahí nací yo y mi segundo hermano, el tercero ya es... el menor. El menor ya es bonaerense. Ya es bonaerense. Noté una diferencia cuando te pregunté si sos sanjuanino y me dijiste nací en San Juan. ¿Hay una diferencia entre una cosa y otra? No, porque me siento sanjuanino. Me siento sanjuanino. Mira, esas cosas raras. Mis viejos se vinieron, yo tenía 5 años, era muy, muy pequeño, pero como tenía familia, estaban los hermanos de mi padre, primos, hasta mi juventud, pasé todos los veranos en San Juan. Me ponían arriba del Expreso San Juan en el mes de diciembre y a fines de diciembre, ya en enero, y me iba a pasar los veranos a San Juan. Y eso me marcó fuerte porque me mantiene cierto vínculo afectivo, gastronómico, visual. Sigo sintiéndome en alguna medida sanjuanero, aunque el grueso en mi vida lo transcurre pasé acá. Claro, porque a los 5 años venís para acá. Claro. Y después vas muchos veranos a pasarlos. Mucho, hasta la juventud, digamos, incluida la juventud. Tengo relaciones entrañables con primos. Ya no quedan tíos, ya no quedan vivos, ¿no? Pero de la familia de mi padre, sí, me quedan varios primos, primas, con el que mantenemos alguna relación, quizás esporádica, pero muy entrañable. ¿Y tu ascendencia es ucraniana, digo bien? ¿O de parte de padre o de parte de madre? De los dos lados. De los dos lados, sí, sí. ¿Tus abuelos? Háblame un poco de tus abuelos. No los conocí. Mira, estas cosas... No, solo mi abuela vivió hasta el año 62, entonces ahí sí tengo alguna noción, pero era una viejita que estaba enferma, tuvo Alzheimer, o en ese momento se le llamaba Alzheimer, no sé si era una enfermedad senil, y mis otros 3 abuelos murieron antes que yo nazca, entonces prácticamente no tuviste contacto. No tuve contacto físico. No. Igual también, yo te decía, mi madre es entrerriana y nació en General Campos, vivió mucho en Concordia. Para estudiarme en General Campos no había escuela secundaria, entonces 40, 50 kilómetros aproximadamente se trasladaba, y en aquella época, estamos hablando de los años 40, no era tan fácil viajar 40, 50 kilómetros. Entonces, desde muy chica se fue a vivir a Concordia, en las casas de distintos amigos de la familia,
y bueno, mantenemos algún vínculo. Mi abuelo en General Campos era panadero. Hace unos años mi hermano menor fue, la verdad que esa es una deuda, fue a General Campos y queda todavía la panadería que era de la familia. Mira vos. Así que eso es una deuda que tengo en algún momento para retornar. Sí, creo que está recortada, que no es del tamaño de lo que era en aquel momento, pero que ha quedado algo de existe como panadería, digamos, que ya es mucho, decir. Claro, sí, así es. Y la orientación política de tus abuelos que traen, ¿cuál era? Anarcosocialistas. Dentro del anarcosocialismo. Huyendo de las persecuciones en Ucrania de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Vienen por distintos caminos. En realidad, así como mis padres se conocen acá, tengo entendido que mis abuelos, por lo menos por parte de padre, también se conocieron, en ese caso, en Buenos Aires. Y después se fueron a San Juan, donde alguna familia de mi abuela ya se había instalado y eran comerciantes que les iba más o menos bien. Así como te decía, mi abuelo por parte materna era panadero, mi abuelo por parte paterno tenía una tienda, era lo que se llamaba un cuenter, un tipo que tenía venta de tela, de ropa y demás, pero que a su vez salía a vender. Eran comerciantes. Eran comerciantes, que después llega mi hijo el doctor. Exactamente. Después llega mi hijo el doctor. Sí, incluso con cosas interesantes, que hoy suenan medias raras, pero por ejemplo, mi madre eran 5 hermanos. Y todos los hermanos se ponen de acuerdo que la única que va a estudiar es ella, porque no daba para que estudien todos. Entonces todos bancan que mi madre se vaya a estudiar. Una curiosidad, podríamos decir. Sí. Porque un gesto patriarcal más de época era que la mujer se quedaba. Bueno, es que eran casi todas mujeres, solo un varón. Entonces, perfecto. Todos... Interpreté mal, que eran 4 varones y tu mamá. No, claro. Y mi mamá era la menor, y entonces es un poco la que bancaron para que vaya a estudiar. Y por parte de padre, no. Hay varios profesionales en la familia. Se nota que eran comerciantes más prósperos, que le permitía bancar el estudio de varios. Claro. ¿No? O sea que podríamos decir que la matriz político-ideológica predomina el anarcosocialismo. Sí, pero aparte con actitudes militantes, ¿no? ¿Parte de tus abuelos también? De mis abuelos, claro. ¿Acá? Claro. Sí, acá en la Argentina. Sí. Mi abuelo en San Juan es parte de la fundación del cantonismo, de lo que eran las expresiones provinciales de transformación, de cambio, sí. De renovación. Lo llevo en la sangre, digamos. Bien, Por supuesto, mis padres también, no llegaste ahí. No. Mis padres también eran militantes. Sí, en ese sentido, digamos, ahora te pregunto sobre tus padres, pero tu trayectoria creo que nace en el Partido Comunista o en la fe nace ahí. Sí, nace ahí. Te diría que nace en una actitud de amigos de familia, del barrio. Yo viví mucho tiempo en Turdera, en Lomas de Zamora. Perdón, ¿de San Juan vas a No, bueno, es una... Tenemos un intermedio en Ituzaingó, o en Castelar, ya no recuerdo bien, pero de unos meses. Y después terminamos en Lomas de Zamora, ahí se asientan mis padres en ese momento era Villa Turdera, era un pueblito de muy pocos habitantes en Lomas de Zamora. Allí empecé, mi primera actividad fue salir a pintar por la fórmula Framini Anglada, año 62, peronismo proscripto, y gran frustración porque ganó las elecciones y no le reconocieron el resultado.
claro. Pero esa fue, te diría, mi primera aproximación a la actividad política. Acompañamiento de actividad política con mis padres desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Ahí no se generó, en principio, ninguna contradicción importante. No. Yo tenía mucho respeto y admiración por mi padre y por mi madre, que también tenía una actitud militante en la Unión de Mujeres de la Argentina. Ambos dentro del PC. Sí, ambos Ambos militantes. Militantes del PC de los años 40 en Córdoba, y de ahí en más continuaron hasta su muerte, digamos, en la militancia en el PC. Sí, mi padre, aparte, como médico, era un médico que atendía al grupo más selecto de la conducción del PC, a los Yoli, a Rodolfo Yoli, a Pedro Tadioli, entonces tenía mucho vínculo yo con esa especie de tíos postizos. ¿No? Claro, que eran casi entrar por la ventana, podríamos decir. Sí. Claro, mira vos. Así que ellos... Y si vos tuvieras que... perdón, vos tenés 2 hermanos. Tengo 2 hermanos, sí. ¿Los 2 menores o me confundo? Los 2 menores, sí. Los 2 menores. Sí, los 2 sí, menores. sí. Jorge Sigal es el del medio. El del medio, 3 años y medio menor que yo. ¿Y el menor? El menor Hugo, 10 años y medio, 11 años menor. 11 años. Sí. Perfecto. El que llegó a destiempo. El que llegó a destiempo, ya. Bien. En aquella época era raro. Sí. Hoy no. Claro. Por razones a posteriori, pero todavía no quiero entrar en ese campo, más allá de la homogeneidad partidaria, ¿había discusiones políticas dentro de la familia? Sí, claro. Matices, me refiero. Pero no tanto en el núcleo, se llama familia padre-hijo. Sí en el contexto familiar. Nosotros éramos una familia, en eso debe haber jugado un rol importante mis padres, éramos una familia muy unida, de frecuentarnos mucho, de compartir mucho, de pasar todas las festividades juntos, los cumpleaños, de viajar a San Juan o a Entre Ríos a mantener ese contacto frecuente, digamos, familiar. Por supuesto, ahí había heterogeneidad de opiniones y, por supuesto, había discusiones familiares, no graves, pero discusiones. En realidad, mi viejo era una especie de patriarca, entonces sus opiniones eran difícilmente discutidas, aunque no siempre compartidas. ¿Vos creés haber heredado algo de ese carácter? Creo que sí. Te digo, una anécdota, y en eso, por eso no somos solo subordinación y valor, como serían los Boy Scouts. Mi padre en el año 63 viaja a la Unión Soviética a un congreso sobre temas de cáncer. Él se especializó primero en el sistema digestivo, después básicamente en cómo combatir distintas enfermedades, en particular el cáncer, y había ido a hacer un estudio allá varios meses. Y cuando volvió me queda muy grabado ese tipo de cuestiones. Él levantaba como un fenómeno el proceso de inclusión que había visto en Rusia, la cuestión educativa, el tema de la salud, y después siempre terminaba, pero es una sociedad en la que yo no viviría. Entonces siempre fuimos con un sentido de pertenencia, pero también con un criterio crítico en todos los aspectos de la vida en que nos movíamos. Entonces, por supuesto, la pertenencia es pertenencia y eso implica lealtad, lo que no quiere decir subordinación o callarse ante las cosas que uno no está de acuerdo. Eso me cuesta mucho en política. Me costó irme del PC, ya seguramente viene en el tiempo, y hoy tengo debates muy importantes dentro del propio Frente Grande, que son las 2 experiencias políticas más fuertes y las principales, o las únicas casi. Las dos únicas. Las 2 únicas. Sí. Bien. Y vos iniciás
muy tempranamente tu militancia Sí, política. a los 13 años en la escuela secundaria. A los 13 años. A los 12, como te decía, saliendo a pintar. Lo tomo casi como simbólico. Claro, como los primeros pasos. Sí, claro. Y atravesás alrededor de 15 años como funcionario y dirigente del... Creo que más, che, no me acuerdo, pero a ver, te puedo decir, de los años 70 y... No, tenés razón, de los años 72, que me fui a vivir a La Plata, o quizá un poquito más, 73, porque al principio trabajé también como vendedor para poder sobrevivir, ya había fallecido mi padre, y fui funcionario hasta que me fui en el año 90. Funcionario, para quienes no sepan, era una persona que lo rentaba el Partido Comunista con un sueldo equivalente al de un obrero industrial. Ese era Esa era la condición. Sí. La condición. Sí. Y yo pensé que había sido un poquito antes de los 90 que habías dejado. No, justo en el 90. Junto en el 90. O sea, a ver, perdóname, 89. En noviembre del 89. Noviembre del 89. Sí, noviembre Bien. del 89. Y recordarías, supongo que esto es el encadenamiento de varias experiencias que uno llega a tomar semejante decisión. Sí, claro. No hay un solo motivo. Sí, claro. Pero si tuvieras que destacar el principal de tu divorcio del PC, ¿cuál sería? Lo que fue, porque nosotros fuimos un grupo que nos abrimos del PC, un grupo grande del Comité Central. Bueno, acá saltemos varias partes, pero yo fui secretario general de la Juventud Comunista, integré el Comité Central del partido, su comisión política, participaba muy cerca del Secretariado Nacional en debates que se fueron dando desde la época de la dictadura hasta la determinación en el 89 para irme, para renunciar con otra gente del PC, ¿no? En esa diferenciación que siempre ha sido un costado vulnerable en la historia del PC, de la diferenciación entre el pinochetismo de algunos militares y Videla, esa diferenciación, ¿vos también la viviste críticamente en aquella época? La viví críticamente con un grupo juvenil. Nosotros incluso fuimos un grupo que se fue gestando en el periodo de la dictadura en el Comité Central de la Juventud Comunista y termina recién en el año 85 por transformarse en conducción del partido en un choque bastante fuerte. Algunos lo ubican de tipo generacional, pero en realidad era de tipo político-ideológico por la posición en la dictadura, pero por otros temas también. Nosotros presentamos una tesis que iba a discutirse en el Congreso del partido en el año 85, en el año 89, sobre el tema si había una sola izquierda, como sostenía básicamente el PC, o había varias izquierdas y había que tratar de unir las izquierdas para construir una alternativa de gobierno y de poder en la Argentina. Esa fue la tesis y el problema principal del debate. Te situaste en la apertura, digamos. En la apertura de que hay varias izquierdas. Es más, en todo ese proceso no solo era un debate teórico, también había una experiencia práctica. Yo tenía mucho vínculo con Carlos Aullero, de Humanismo y Liberación, una disidencia de la democracia cristiana. Había empezado a tener contacto con el Grupo de los Ocho, ya en ese momento conformado, en el año 89, pero ya veníamos antes con el Conde Ramos, con Chacho Álvarez, con Germán Abdala, bueno, y con otros integrantes del Grupo de los Ocho del peronismo, con sectores del Partido Intransigente que se oponían también a la determinación de acompañar a Menem, que había tomado en ese momento Oscar Allende, sectores de izquierda, disidentes del radicalismo, básicamente el grupo que encabezaba Carlos Vicente en Córdoba. Se me ha hecho una laguna en este momento del nombre del grupo. Y bueno, eso fue
Entonces una experiencia, no solo un planteo teórico, sino una experiencia de transitar prácticamente que en el peronismo, en el radicalismo, en la democracia cristiana, en el partido intransigente, había sectores de izquierda que uno tenía tantas o más coincidencias que con los compañeros que compartía la diaria en el Partido Comunista. Y que, digamos, que había dirigentes de peso que compartían tu mismo espíritu de apertura. Muchísimos, algunos con más responsabilidad que yo. Incluso ahí tuvimos como una doble división, digamos, porque nosotros nos fuimos en el 89 y otro grupo un par de años después. Pero en el grupo que yo estaba, Ernesto Salgado era el secretario de propaganda, Jorge Garra era el secretario del Regional Sur, bueno, y así había muchos miembros, te digo, éramos una treintena de miembros del Comité Central, con lo cual... Que encarnaban esa voluntad de abrirse, de generar otro diálogo político. Así es, sí. Tendría que hacer memoria ahora para abundar en los nombres de muchos de ellos. Pero, y después hubo otro grupo con Enrique Dratman, con Rodolfo Casal, que poquito tiempo después también Alejandro Mosquera, que Oscar Laborde, que después también se fueron del PC. En aquel momento, al principio nos enfrentamos y después la vida nos fue reencontrando, por eso vamos avanzando un poquito más, porque yo no guardo resentimiento. Es más, mantengo un gran cariño y respeto por los militantes de todas las fuerzas políticas y por mi propia militancia y por mi propia formación en el Partido Comunista, ¿no? Lo miro con cariño, con respeto y como parte del pasado. Sí, exactamente, pero digamos, más allá de algún elemento autocrítico que pueda haber, revalorizarse el valor del compromiso político y de la militancia. No soy vergonzante. En un contexto de un perfil tan antipolítico como el que estamos viviendo, ¿no? Claro. Soy casi un provocador, porque esas cosas las reivindico. Claro. En estos momentos suena a provocación. Sí, claro. Exactamente. Y en esa trayectoria, digamos, ubicándonos dentro del PC, ¿tenés algún episodio que vos puedas decir que es el que más te frustró, el que peor la pasaste, el que... Sí, muchos. Pero alguno que sea... No, cuando te enfrentás con amigos, con compañeros de toda la vida, por ideas te genera mucho dolor. Y cuando te das cuenta que se te generan cosas que te las venden como un bombón de un riquísimo chocolate y que en realidad está lleno de pimienta y cosas agrias, qué sé yo. Yo después recompuse mucho mi relación hasta su muerte con Patricio Echegaray y con otros dirigentes del PC, pero en su momento me enojé mucho cuando me querían mandar, por ejemplo, a vivir a Mendoza, teniendo en cuenta que yo era cuyano. Me encomendaban ir a organizar la región, a reorganizar la región Cuyo y en particular asentarme en Mendoza. Quizás me hubiera ido mejor en la vida, pero no me quejo. No. Pero en ese momento lo tomé y esas cosas me enojaron mucho. Pero por el sentido directivo, por el sentido porque era un meloneo para sacarme del medio de los debates que estábamos haciendo acá. Era como desarmar el debate. Lo que se estaba generando. Sí, claro. Bien. Y vos sabés que alguna vez he confesado uno de los que yo creo son mis pecados en política, ¿no? Pero con el Diario del Lunes, digo, en la elección del 83, ¿volvés a votar a Luder? Yo sí. Esa no era mi trauma. Ni lo fue. No, ni lo fue.
Yo además tuve siempre, por distintas razones, mucho cariño, mucho vínculo con muchos dirigentes del radicalismo, pero nunca me sentí identificado como un partido que iba a hacer transformaciones en la Argentina. En vez del peronismo, sabía que era un partido muy heterogéneo, que había derechas, centros e izquierdas, pero que tenía reservas sobre todo de carácter popular, en ese momento proletario, obrero, uno idealizaba, digamos, esas cosas y me parecían que podían ser transformadores. Y aparte quizás me pegó, vale el término acá en doble sentido, el pegó. Yo fui a festejar el triunfo de Ilia en octubre del 63. Del 63. Y me molieron a palo la policía con 13 años. Fue una de mis primeras actividades. Después de lo de Framini, ahí nomás. Claro, ahí nomás. Entonces ahí me quedé, acá en el Congreso, muy cerquita. Ahí me quedé un poquito resentido con todo eso. Palos recibí, te imaginás, a lo largo de 60 y pico de años de actividad política, palos recibí muchísimos y detenciones algunas. Pero bueno, esto es parte de la actividad. Pero vos te estás política. refiriendo porque esa policía era la policía del gobierno de Ilia. ¿En ese sentido lo decís? Bueno, en realidad... No estoy diciendo, no lo implico directamente. Es una simplificación de mi parte, pero porque recién asumía Ilia. No estaba ni siquiera en poder de esa policía, pero lo tengo asociado como parte de ese ritual que uno lo asocio a esa gesta. Como sí nos pegaron mucho también, por ejemplo, cuando salimos a reclamar contra la intervención de Estados Unidos en Santo Domingo en el año 1965. Bueno, podríamos hablar largo obviamente. De todas estas cuestiones. Yo era dirigente estudiantil secundario, secretario general de la Federación de Estudiantes Secundarios de Buenos Aires, estaba en la Confederación Argentina de Estudiantes Secundarios. Después, por supuesto, en época de dicta blanda, qué sé yo, ni ahora, después de que vivimos la dictadura de Videla. Todo se hablando. Claro, lo anterior era... Pero bueno, en ese periodo, todas las luchas estudiantiles, universitarias después, fueron siempre muy castigadas, reprimidas. Vale la pena contar este tipo de cuestiones porque a mí me sigue impactando. Qué sé yo, hace pocos días vi la película que ganó el Oscar, Todavía estoy aquí, de brasileña. La brasilera, sí. Veo la represión, veo lo que sufren las familias, veo los contextos y a mí me siguen sensibilizando. Confieso que me hacen llorar incluso algunas de estas cuestiones. Realmente me emocionan, me impactan. Recuerdo a mis compañeros caídos, a quienes compartíamos de la juventud peronista en la ciudad de La Plata y que después no están, así como los compañeros del PRT, que recuerdo algunos haberme encontrado en Cuba caminando por las calles y uno pensar que estaba muerto y resulta que bueno, lo habían podido rescatar, y algunos que sigo viendo todavía, digamos, de esa época. A mí me conmueve, porque la represión es difícil contarla. Está bueno ver esa película, pero es difícil contarla. Hay que vivirla. Sí, porque transmite vivencia, supongo. Yo no la he visto todavía. El sufrimiento de la familia, las cosas que uno compartimentaliza por cuestiones de seguridad frente a una dictadura, que no comparte ni con su mujer, ni con sus hijos. Este tipo de cuestiones marcan fuerte en las vivencias cotidianas, ¿no? Exactamente, sí. Yo te voy a dar un ejemplo. Año 78, viajo a Moscú. En mi familia vivía en Quilmes en ese momento, no militaba públicamente, en plena dictadura. Viajo a Moscú, siempre haciendo recorridos larguísimos, terceros países, de ida, de vuelta, para evitar el seguimiento, apoyaturas en distintos países. Y
a los vecinos, ¿qué le decíamos? Me iba a San Juan a visitar a la familia. Tuve la mala suerte que ocurrió el terremoto del año 78 en San Juan. Cuando aparecí parecía que era un muerto que resucitaba. Y yo no sabía ni que había habido terremoto. Claro. Entonces, se te complicó. Ese tipo de cuestiones, bueno, que hacen a la vivencia, lo que te digo, de las cosas compartimentalizadas de la vida de cada uno, ¿no? Obviamente, obviamente. Bien. ¿Vos volvías de Moscú con sensaciones parecidas a las de tu padre? Siempre. Siempre, porque ya me había marcado, digamos, esas cosas. Por un lado, sentirte protegido, querido, con gente que era muy culta, que podía estudiar, y a su vez con la falencia. Claro, eso ya lo viví más en los 80, ¿no? Cuando empezaba a resquebrajarse la Unión Soviética, no es que llega Gorbachev un día y se cae. Eso fue un largo proceso de insatisfacciones crecientes frente a un sistema. Sí. Ojo que en la Argentina de hoy está pasando cosas parecidas, después lo podemos hablar. Hay insatisfacciones crecientes con el sistema nuestro. Sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, digo, para que nadie piense que es dueño de lo que hoy está de por siempre. También las cosas cambian a partir de los cansancios y de las propuestas que van surgiendo. Sí, el problema sería creer que hay algo eterno. No, claro. Sí, agrego como es solamente dato anecdótico de esa época del PECUS, de la Unión Soviética, una película de Ettore Scola. Trabajaba Vittorio Gassman, no recuerdo el nombre, digamos, pero Gassman era, hacía la campaña financiera del Partido Comunista Italiano y ya Berlinguer estaba dentro del partido, dentro de los del eurocomunismo, digamos. Entonces se rifaba para la actividad financiera. El primer premio eran 15 días en Moscú y el segundo premio eran 30 días en Moscú. Digo esto como síntoma de esa decadencia. Bueno. Yendo un poquito más para acá, tu primer lugar como funcionario, senador provincial por el Frente Grande o algo antes. No, fui diputado constituyente. Constituyente en el 94. En la provincia de Buenos Aires. Después en el año 95 sí fui electo senador por primera vez. ¿Y estás cuánto tiempo en el Senado? En el Senado, 8 años, 2 periodos. Del 95 al 99, 2003, que renuncio 6 meses antes de terminar por pedido de Néstor Kirchner para que asuma mi rol en la subsecretaría que después... de Integración Económica Americana. Al pedido de Néstor llega antes de que finalice tu mandato. Sí, yo acompaño a Néstor como senador, como presidente del bloque de senadores. Muchos de los compañeros senadores que estaban conmigo acompañaron esa experiencia de Néstor. Veníamos de una gran frustración que era la alianza. Exactamente. Voy y vengo, discúlpame. Sí, no, porque está bien que vuelvas ahí. Veníamos de una gran frustración que había sido la apuesta del Frente Grande a la alianza. El gobierno de la Rúa, claro, hay que recordar que fuimos a una interna abierta, nos ganó de la Rúa por paliza a los que integrábamos el Frepaso en ese momento, era Frente Grande Frepaso. Nuestra candidata había sido Graciela Fernández Meijide, y después en el acuerdo que hacemos posterior a la elección, la fórmula queda Fernando de la Rúa, Carlos Chacho Álvarez, y Graciela Fernández Meijide va como candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. Es todo una experiencia interesante, por un lado, porque ya no solo hacíamos testimonio o trabajamos desde lo legislativo en esto, sino que rápidamente habíamos pasado a integrar un ejecutivo que fue muy frustrante, muy decepcionante. Traicionó, en mi opinión, de la Rúa, quizás porque no tenía condiciones ni tenía lo que hay que tener, como decían estos. No merecía tantos sueños. No merecía tantos sueños, exactamente. Tanta apuesta a una transformación de la Argentina. Claro, el contexto era que veníamos del menemismo.
veníamos de la entrega, veníamos de las privatizaciones, veníamos de una política muy parecida a la que se está encara actualmente. Y una convertibilidad vigente. Y una convertibilidad vigente, exactamente, muy difícil de salir, porque te van atando, una deuda creciente que te va atando, en fin, pero la verdad, nosotros éramos una fuerza transgresora, una fuerza que quería el cambio, una fuerza que se sentía de izquierda democrática, y el gobierno de la Rúa fue enfocando, más allá de muchos componentes de la juventud radical en su gobierno, que fue deslizándose cada vez más a mantener el statu quo, por lo menos en materia económica. No voy a hablar del tema de libertades, pero en materia económica, mucho de lo que venía de la dictadura y que continuó con el menemismo. Disculpame, Eduardo, porque salté algo que quería comentarlo. Por supuesto, si querés lo comentamos, si no, de experiencias familiares, porque yo siempre lo viví porque conozco el relato, el episodio de la muerte de tu padre. Sí, claro. ¿no? Claro. Me parece que es un hecho fortísimo en la vida de la familiar, y me gustaría que lo comentes. Sí, muy fuerte, porque mi padre muere en enero del año 68 en una excursión. Era de izquierda, un burgués de izquierda, una persona de muy buen pasar económico, un médico exitoso, mi viejo. Iba a pasar un día con otro médico en un velero en el Tigre. Y yo estaba invitado a ir y me resistí, no sé si tenía una reunión o qué, un domingo, no fui. Que eso me pesa, no haber ido. Se cae mi hermano más chico al agua, mi padre se tira para salvarlo, lo logra sostener y salvar, y él no sale y muere ahogado. Lo encontramos 48 horas después en el río, ¿no? Era un buen nadador, mi viejo era un buen nadador, debe haber tenido o un golpe o un problema cardíaco, digamos, por la emoción. Claro. Y intuimos, digamos, esto, porque en realidad frente a ese hecho... Pero qué épica, ¿no? Salvando un hijo, digamos. Sí, ¿no? y muy joven, porque tenía 44 años. Claro, muy joven. Qué proceso para tu hermano, ¿no? Por supuesto, para toda la familia y para él en particular. Hay que decir que, bueno, tendría que comentarlo él, pero yo lo veo muy recuperado, digamos, hizo mucho tratamiento. Eso no quedó atrapado en ese duelo. No quedó atrapado en ese duelo. Es una persona exitosa en la vida, con familia, con hijos, con nietos. Bien. Bueno, sería el mejor homenaje a tu padre, ¿no? Sí, claro. Y el otro episodio, digamos que si bien esto vamos avanzando, es una separación político-ideológica que vos tenés con tu hermano menor, el del medio, con Jorge Sigal, que se produce ¿en qué año? Cuando él... Bueno, a ver, hay como distintas etapas, ¿no? Él se va del PC, no recuerdo exactamente si 85, 84, 86. Unos 4 años antes que vos, más o menos. Sí, pero cuando nosotros nos hacemos cargo de la conducción del PC. Esta es la contradicción. Nosotros me refiero al grupo que se rebelaba contra la gerontocracia, digamos, de ese momento del PC. Mi hermano resuelve, no me acuerdo si solo con un grupo, en realidad fueron varios jóvenes, José Antonio Díaz, él, varios más. No sé si se fueron como un grupo, sino como un grupo de amigos, por lo menos, no recuerdo. Bueno, eso fue, pero no, las diferencias en realidad aparecen más vinculados ya en los años 2015, 2016, cuando aparece Macri y él se transforma en funcionario del Macri. Pero, perdón, en la etapa del kirchnerismo, ¿él acompañó en algún momento? Sí, la acompañó. Él era no un militante, digamos, en ese sentido, en la forma de callejera. Él era, no sé si gerente o director de una editorial muy importante de la Argentina,
y acompañó con infinidad de publicaciones, trabajos. ¿Y el libro que le escribe sobre tu padre? Sí, donde, El día que maté a mi padre. El día que maté a mi padre. ¿En qué año lo hace? Eso debe ser... ¿Posterior a 2015? No, fue antes, 2000... No recuerdo ahora, pero te diría que debe haber sido a principios de 2005, 2006, 2007, una cosa de ese tipo. 2006, pero no recuerdo no exactamente. recuerdo, aproximadamente. Hay un par de ediciones, creo, de ese libro, no de reediciones. Uno descubre, por lo menos me pasó a mí, yo redescubrí en algún momento lo que estaba siempre de alguna manera larvado o poco diferenciado en el colectivo del PC, Sí. que era aquel sector del PC más gorila, para decirlo de alguna manera, y aquel PC que tenía una mirada más properonista, más positiva, más valiosa del peronismo. Por supuesto que esto en un momento estalla y se produce fractura. Esta diferencia respecto del peronismo en cuanto a mayor o menor valoración, ¿vos la percibiste antes en tu hermano? ¿Antes de que ocurriera? No había distinción, no descubriste que hubiera una distinción. No, por lo menos no, por ahí no había. No, pero aparte, nosotros éramos, como te decía, desde la cuna familiar, una familia muy unida. Sí. Nosotros seguíamos manteniendo, nos juntábamos a almorzar, ya en algún momento era hasta una pesadilla, todos los domingos, era como una cosa religiosa. Sí. Entonces, muy de clan. Con hijos, de clan, con hijos, con nietos, ya abuelos, digamos. No, eso lo mantuvimos y la verdad uno hace como una especie de paréntesis. No todo pasa por la ideología, por la política, los afectos son múltiples, digamos, en ese sentido. No, y no descubrí, ni indagué, ni me preocupé, ni lo tuve ni vos en cuenta. dirías este camino que lo acercó a una posición, digamos, muy cercana al liberalismo de derecha, digamos, por así decirlo. ¿No descubriste señales previas? No, yo lo noté claramente cuando deja la editorial, y es un tema que no quiero hablar porque tiene connotaciones de carácter empresariales, económicas, políticas, de todo tipo, pero tiene que ver con el kirchnerismo. Entonces, lo dejo flotando ahí. Que son no tan ideológicas. Sí, puede ser. No sabría decirte. Pero francamente no lo sé. Sí. No lo sé. Es como que hubo una operación sobre la editorial para que él deje el cargo. Entonces, ese tema nunca se superó. Ajá. Y aparecieron ofertas de amigos que en ese momento del radicalismo hacia él, que lo tentaron para llegar a ser funcionario del gobierno de Macri. Claro, o sea, quiero decir, hubo, entre otras cosas, algunas motivaciones no ideológicas. No lo sé. Bien. Pero no lo sé. No lo sabes, perfecto. Se combina o se mezcla. Sí, lo que pasa es que todo ese periodo fue produciendo un distanciamiento lógico. Manteníamos la formalidad familiar, pero no el vínculo más estrecho que siempre hemos tenido y que fuimos recuperando últimamente. Sí, me he enterado y me parece una buena noticia, ¿no? Para los afectos de una familia, digamos. Sí, claro. Bueno, iniciaste tu etapa kirchnerista hasta el 2003. Sí, yo te digo, a ver... De funcionario, digo, ¿no? Sí, pero esto es interesante incluso para que nos escuche. Yo me defino como pre-kirchnerista. Ajá, mirá vos. Precursor sería. No, lo que pasa es que yo empecé a trabajar con Néstor en noviembre del año 2000. Sí. Néstor fue presidente en el 2003. Entonces, éramos un grupo de marginales que nos juntábamos a cenar o a conversar de tanto en tanto y fuimos construyendo una idea de alternativa para el país hacia el 2007-2011. La crisis política argentina nos puso en escena en el 2003, pero... Aceleró todo. Aceleró todo. Pero nosotros éramos... Néstor era, en ese sentido, un estratega pensando en
4 o 5 años de armado de equipos, de propuestas, de política que estallaron con el 2001, con diciembre del 2001, claro, claro. Y nos fueron llevando en ese interregno de las transiciones 2001 hasta el 2003, en que se hacen las elecciones, y terminamos saliendo segundo y ganando. Esto es medio ridículo, pero sí. salimos segundo por menos de un punto con Menem, pero Menem se retiró del balotaje y eso nos llevó a para evitar su derrota. Y claro, para claro, evitar su derrota. Claro. Y en la intimidad, en tu intimidad o en la intimidad del círculo político, el cambio en 2007, que no continuara Néstor y fuera Cristina, ¿lo compartiste? Sí, porque era un enfoque estratégico, era 2007, sí, uno y uno 2011, y uno y uno. Así era pensar en un proyecto con alternancia sin violentar la Constitución del año 94. Claro. No, desde ese punto de vista, ¿no? Después hay muchos detalles para analizar. Para mí, el gobierno del cambio, el gobierno de la transformación, de la transgresión, es el gobierno de Néstor 2003-2007. El 2007-2011 de Cristina es un gobierno de incorporación de derechos, de valorización de temas más, vos dirías, afectivos, de tipo cultural, el tema de igualdad, el tema de la no discriminación. Eso fue así. Pero las transformaciones de carácter económico, sociales y político se dieron básicamente del 2003 al 2007. Aunque AUH, aerolíneas, sí, YPF, sí. Todo eso es posterior. Es posterior con un gran debate. Yo te digo, a ver, AUH fue una discusión muy importante. Cristina no estaba de acuerdo en un principio y se la terminó convenciendo con una especie de discriminación positiva, digamos, que había que generar mecanismos de carácter universalista para generar condiciones de igualdad. Pero fueron discusiones muy fuertes, muy difíciles, que me parece tiene estado público, no es que era una cosa secreta de palacio, digamos, y así muchísimas cosas, y en eso terció mucho Néstor. O sea que Néstor fue ahí también un factor principal para que se tomaran esas medidas. Entiendo que sí, no estaba en la cocina, ni en la casa, ni en el dormitorio. Pero entiendo que sí. Fue un factor en ese sentido. Néstor era, a veces, era un transgresor nato, era un tipo que a veces las entendía completas y a veces las intuía. Pero básicamente le entusiasmaba todo lo que era romper el statu quo, transgredir, transformar, sobre todo cuando tenía un sentido de carácter popular. Y no era un ingenuo, porque si había que sentarse a negociar, yo he estado en negociaciones que no la voy a confesar, por más que han pasado ya mucho tiempo y podrían haber prescripto, pero estuve en negociaciones con grupos empresariales, con Néstor, con grupos editoriales y demás. En eso era un pragmático, en función de que no te jodan el proceso de transformación, podía llegar a algunos acuerdos circunstanciales que después se rompían, por supuesto, por un lado o por el otro. Por el otro. Pero en ese sentido, suponés que la capacidad negociadora de Néstor en ese sentido mayor que la de Cristina. Me daría la impresión que Cristina es más ideológica, más principista, más, alguna le gustaría decir fundamentalista, que me hace sentir muy tranquilo en algunas cuestiones y muy inquieto en otras. Porque una cosa es que uno se sienta plenamente identificado en ese pensamiento más ideológico, y otra cosa es que no tenga la flexibilidad para poderle abrir paso muchas veces. En estas horas nos hemos enterado, en mi opinión, de una determinación de Cristina que yo la saludo fervorosamente,
en esta batallita que tenían con Kicillof, la idea de que algunos de aflojar, lo que demuestra ser un dirigente que entiende la realidad, y a pocas horas de una elección desastrosa en Santa Fe, donde también tenemos que sacar conclusiones. No desastrosa para el peronismo, desastrosa para la democracia, que vote el 50 y tanto por ciento. Sí, casi más del 40 no participó. 43, 44 no participó, y que el que gane, en definitiva, termine ganando con el 20% de los ciudadanos. A mí no me alegra. No, es una mala señal. Me alegra en todo caso que siga funcionando el sistema democrático, las votaciones, las elecciones, pero me indica que hay un divorcio entre la política y la sociedad que tenemos que entender. Y creo que Cristina recibe esos mensajes. Entonces, inmediatamente al recibir ese mensaje, flexibiliza su posición en Provincia de Buenos Aires, acepta que se suspendan las PASO, y ahora habrá un proceso de negociación que espero se sintetice en una propuesta para la Provincia de Buenos Aires que amalgame, no está escrito, pero que amalgame al sector de Kicillof con el sector de Cristina. Sí, la respuesta de Axel a eso de Cristina fue inmediata. Sí, claro. También otra señal de cierta voluntad. Sí. Lo que pasa es que el amor se construye todos los días, o se destruye. O se destruye, exactamente, y no solo con palabras. Así es. Bien, Eduardo. Hoy vicepresidente del Frente Grande, después de haber atravesado presidencias dentro del Frente Grande, ya muchos años. ¿Cuántos años hace? Desde la fundación del Frente Grande, año 94, hasta esta altura son 31 años, y el proceso previo, porque yo te hablé del 90, yo también soy pre-Frente Grande. Es más, en el año, la primer convergencia que logramos entre todos estos sectores que te mencionaba, Humanismo Liberación, el Grupo de los 8, sectores del Partido Intransigente, lo hacemos a principios del año 91, fines del 90, principios del 91, y presentamos en el 91 nuestra primer propuesta electoral, que se llamó Fredejuso, Frente por la Democracia y la Justicia Social. Lo logramos poner a Aníbal Ibarra como, en ese momento, concejal de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿crees que hay una responsabilidad de la política tradicional en la aparición de Milei? Sí, claro, de la política. Son debilidades de la política, es el divorcio de la política con las demandas de la sociedad, la incapacidad de resolver el precepto alfonsinista que con la democracia se come, se cura y se educa. Me parece que este es un tema que nos tenemos que interrogar. Me parece que es el debate de estos próximos 2 años. ¿Cómo hacemos para preservar la institucionalidad democrática con las necesarias transformaciones para resolver el tema de los ingresos ciudadanos, que permita tener acceso a la educación, a la salud, a la justicia, que es uno de los grandes capítulos ausentes de estos 41 años de democracia en la Argentina? Me parece que estos temas me parece que son parte de las discusiones pendientes. Este es un debate que a veces, cuando uno habla con un gobernador o con un intendente, lo subestiman. ¿Por qué? Porque ellos se rompen el lomo para resolver los problemas cotidianos, y es más fácil echarle la culpa a Milei. Milei es responsable de todo esto, sobre todo del cercenamiento de la coparticipación, del achicamiento del Estado, del deterioro de las empresas públicas. Todo eso, Milei responsable en number one, digamos. Esto no hay discusión. Pero no se resuelve solamente con gestión. Esto se resuelve con una discusión de qué país, en qué mundo vamos a insertarnos. Este es un mundo donde Trump, el amigo del presidente, encierra a Estados Unidos lleno de aranceles para reactivar la producción, y nosotros alegremente nos hacemos socios
del que nos va a llenar de producto y va a destruir nuestra industria nacional, nuestro trabajo nacional. Del que nos pide apertura cerrándose él, digamos. Totalmente. Bien, y en Te están corriendo, ¿no? Te están corriendo, estamos en horario. No, sugieren, por suerte no pasen de eso. Yo tengo alguna como suerte de creencia de que uno de los factores que puede posibilitar iniciar una nueva etapa en la vida política dentro del campo democrático popular es la configuración de una nueva unidad, ¿no? Y cuando digo unidad no estoy queriendo decir que entren todos. Obviamente una unidad tiene que adquirir una lógica de sentido girando en torno a columnas básicas, por supuesto, ¿no? Y creo, para mí, yo lo tomo como un gran desafío a construir, porque precisamente creo que, entre otras cosas, tiene que cambiar el sujeto político de la democracia, ¿no? Es decir, sacarle el mayor jugo a la democracia y renovarla en aquellas cosas que uno pueda considerar conveniente su renovación. ¿Crees que esa unidad política es necesaria, indispensable para un futuro mejor? Sí, claro. Planteado así, sí. Lo que te diría, ¿cuáles son las columnas para que esa unidad sea posible? ¿Por qué? Porque ya viví la frustración de la alianza para enfrentar a Menem. Y no quiero vivir otra frustración para enfrentar a Milei. Entonces, me parece que la discusión que tenemos que hacer es de qué país, qué imaginario de país tenemos y podemos construir. Porque no solo hay que imaginárselo, hay que generar las condiciones políticas, sociales, económicas, para poder materializarlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay un mundo que se ha transformado. Estados Unidos yo la considero una potencia en decadencia. No creo que lo pueda resolver Trump encerrando sus fronteras para ver si compite con China. Pero tampoco creo en la liberalización de los Milei, que va a hacer que todo el excedente del mundo quiera venir acá a precios de dumping y que destruya nuestra industria. Ahora, ¿se puede construir una Argentina productiva, industrializada? ¿Es posible? Yo creo que sí. Ahora, en un mundo que está básicamente financiarizado y planteado como centro de la especulación financiera, entonces me inquieta. Ahora, ¿por qué pienso que sí se puede? Porque la Argentina tiene enormes riquezas naturales y humanas. Nuestras riquezas en materia de capacidad de producción alimenticia, nuestras riquezas en litio y en tierras raras, nuestras fortalezas en materia de cobre, petróleo, gas, oro, son infinitas. Ahora, ¿se las van a llevar unos pocos? ¿Qué tipo de Estado necesitamos para que esto funcione? ¿Qué tipo de sistema impositivo necesitamos para que esto? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Va a ir a votar cada 2 años y después va a esperar que triunfe o fracase ese proyecto político? ¿O va a ser protagonista de las transformaciones? Yo creo que no hay transformación posible, real, de la Argentina en este siglo XXI sin protagonismo popular, sin una democracia participativa, no digo plebiscitaria, una democracia participativa, donde el funcionario no termina encerrándose sobre sí mismo y entre las 4 paredes y los aduladores, sino en el intercambio con el sector social, sindical, cultural, que te interpela permanentemente porque no le da satisfacción a sus demandas. Sí, yo creo que la participación social indispensable se genera básicamente por 2 motivos: por la bronca o por el entusiasmo. Sí. Es lo que moviliza a la sociedad, ¿no? Sí. Después hay un momento de meseta, de inercia, de depresión. Milei es la bronca. Milei, exactamente, es la bronca y la cuota básicamente de entusiasmo, que significa aplastar a un montón de zurdos, cuando digo zurdos,
para Milei sabemos que Sí, sí, es muy amplia. María Eugenia Vidal hasta Bregman, ¿no? Sí, Digamos, sí, ¿sí? Pero básicamente está centrado en la bronca, Sí. digamos, básicamente en la destrucción, ¿no? Ahora, la generación de entusiasmo es lo que hace participar a la gente, y esa es responsabilidad en buena medida de la política. Sí, yo te digo, esto se empieza de pequeños núcleos a mayorías populares. Por eso no subestimo nada en todo esto. A mí me parece que el testimonio que empezamos dando hace un año y medio, 20 jubilados en la Plaza de Mayo, transformado ahora en movilizaciones multitudinarias por apoyatura de sectores sociales, frente a la sensibilidad por la represión de Bullrich, por la soberbia de Milei. Ahora, tampoco me la creo como se creen algunos dirigentes que me acompañan en el tema de jubilados, que nosotros somos el ombligo del mundo. No somos el ombligo del mundo, somos el canal por donde se expresan algunas de las broncas que hoy genera Milei. Ahora, ¿cómo generamos la expectativa? ¿Cómo generamos el entusiasmo? ¿Cómo generamos un nuevo enamoramiento donde la política puede resolverte tus demandas? No es fácil. No, claramente. Pero, digamos, como un ejemplo lo pongo simplemente, ninguna regla de la democracia es responsable de un internismo salvaje que socavó, por ejemplo, entre otras cosas, al gobierno de Alberto. Sí. Ninguna regla de la democracia es responsable de que Kicillof y Cristina se enfrenten. Sí. Porque si no hay algo de eso, el entusiasmo, ¿por qué se va a generar? No, está bien, pero yo ahí, a ver, no, porque no sé si te entiendo bien, Sí. Ariel, pero yo ahí lo que pienso es que la democracia también es disenso. Y entonces, si uno no comparte cosas que ocurren, aunque sea tu gobierno, tenés que tener el canal para poder expresarlo. No siempre el canal tiene que ser el medio de comunicación o la fanfarria cantando a las cuatro voces, pero también requiere sensibilidad de gobernantes y gobernados. El gobernante tiene una tendencia, digo, pues yo he estado en cargo ejecutivo, tiene una tendencia a creer que se la sabe toda, que la va a resolver con su esquema mental o con su grupo de asesores. Y después no lo resolvés, ¿entendés? No lo resolvés. Ahora, si no escuchás, yo te digo, a muchos de los empresarios que yo conozco, desde cuando estuve en Cancillería, pasaron muchos años, ya también aclaro que hace 14 años que no tengo cargo público, digo, y sigo militando en política, 14 años. Pero muchos de los empresarios que nosotros teníamos en el Consejo Consultivo de la Cancillería, que hoy son empresarios que hacen loa por el presidente Milei, en aquel momento nos apretaban para que en las negociaciones con la Unión Europea o para que en cualquier otra negociación con cualquier país de la región, nosotros no bajáramos los aranceles, no liberalicemos, que protejamos. Y siempre nosotros estuvimos escuchando este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no se trataba de destruir al empresario, se trataba de darle tiempo al empresario para que su empresa se transforme en competitiva. Y eso es inversión, eso es capacitación, eso es respaldo público, eso es crédito, este tipo de y alguna cuota de protección, obviamente. Lógico. Alguna cuota de protección. Lógico. Pero no pueden descansar, porque los empresarios que ahora se llenan la boca con la liberalización de Milei, no te piden una cuota de protección, te piden el 200% de protección. Su ineficiencia la tiene que cubrir el Estado, que no se hagan los distraídos, digamos, en ese sentido. Porque no es solo los laburantes los que piden mayor salario o condiciones de laburo de no explotación. Los empresarios les encanta hacer la timba financiera, les encanta comprar dólares y dejarlos en el exterior, les encanta no invertir, les encanta que el Estado les resuelva la educación. Son planeros VIP. Claro, que le encanta que les resolvamos la investigación científico-técnica y que ellos después por 2 mangos vengan y contraten a nuestros científicos para su proceso productivo. Entonces,
en esta Argentina tenemos que poner todo sobre la mesa, nuestras virtudes y también ser conscientes de nuestras debilidades. Y necesitamos un Estado que, sin ser represor, sea un Estado orientador de qué se puede y qué no se puede. Sí, coincido plenamente, Eduardo, y agrego solamente que podríamos, creo, compartir de que la soberbia es la enemiga de la construcción de una unidad política potente y transformadora. Sí, igual te digo, creo que estamos casi en un final de ciclo. Sí. En un final de ciclo. Entonces, sí, no sé si lo nuevo va a surgir de la articulación de pedazos o va a surgir como parte de la recuperación de la mejor de la historia política nacional y plasmarse con nuevos dirigentes y nuevas propuestas. Pero siempre y cuando eso genere unidad. Genere... A ver, y que genere hegemonía. Pero estoy pensando, a ver, por ahí son mis defectos. Cuando yo digo cuando vos decís que genere unidad, yo pienso en la superestructura. Y no estoy pensando solo en la superestructura. Por ahí te digo, es un vicio mío, no tuyo. No. Entonces, yo estoy pensando en cómo esto genera un proceso genuino de participación, de creación, que no siempre es unir pedazos del radicalismo, el peronismo, el socialismo, el comunismo, la intransigencia o los cristianos. Puede, no digo que no, pero puede surgir algo nuevo. Yo te digo, yo miro a algunos dirigentes nuevos que en algunas cosas están verdes, son autitos chocadores, medio confrontativos contra la realidad, se van a pegar la cabeza contra la pared más de una vez, pero yo veo que hay como el surgimiento de algunos chispazos de cosas nuevas que me alientan. Bueno, esperemos que eso se transforme en fuerza política, porque si no logra identificación social. No, eso es fundamental. Eso presupone. Claro. Después los que se sumen o no se sumen. Sí, claro. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho recorrido, digamos. Qué larga vida la de uno, ¿no? Y hay muchas cosas que no hemos hablado. Y muchas cosas, y muy ricas, obviamente, porque tenés y has sabido cosechar vos en esta trayectoria una capacidad de vínculo que no con muchos, amigos no muchos y tienen. Adversarios, te diría, y aunque algunos enemigos. Pero que en general solés tener capacidad para sentarte a hablar. Sí, por supuesto. Sí, para mí el principio de cualquier construcción tiene que ver con el diálogo y con escucharnos. Muy bien. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Hola Ariel, ¿cómo están? Tanto tiempo, saludos a la audiencia, no sé cómo se dice, streaming audiencia, no sé cuál es el nombre. Bueno, estamos contentos en el Puerto de la Plata, estamos contentos porque tenemos dos grandes noticias para dar. La primera es que, hay un desafío significativo que se nos viene encima. A partir del 9 de mayo vamos a tener un barco de la línea One, una línea japonesa, que va a empezar a entrar al Puerto de la Plata una vez por semana, a la terminal de contenedores de Tec Plata. Esto significa el inicio de algo. Esto significa que por fin vamos a tener una naviera regular en el Puerto de la Plata. Esto significa que todas las semanas van a poder salir 400, 600, 800, 1200 contenedores y entrar en el Puerto de la Plata. Esto significa que va a haber un flujo de carga, que va a haber un flujo de camiones, que va a haber un flujo de actividad, que va a haber nuevos puestos de trabajo, 80 puestos de trabajo nuevos que se abren desde esta actividad. Y además es como que se enciende de una vez por todas esta actividad porque es el inicio. A una vez que empiece a entrar una naviera, empezarán a entrar otras después. Y la segunda gran noticia es que hemos logrado consolidar un equipo de trabajo muy importante para enfrentar esta situación. Imagínense que estamos hablando que una región como La Plata, Berisso y Ensenada va a ser atravesada de repente
por 1.200, 1.600 camiones adicionales por semana. Entonces, bueno, tenemos que organizarnos para eso. La buenísima noticia es que lo estamos haciendo, que nos estamos reuniendo semana a semana con los responsables de tránsito, con los responsables de seguridad, con los responsables de la policía, con los responsables de toda la organización del esquema de la región, bomberos, defensa civil, para ver cómo manejamos estas circunstancias. Estamos atendiendo la contingencia con organización. Logramos con planificación, con la planificación que permitió que hoy tengamos el acceso al puerto en las mejores condiciones, el acceso náutico, y eso hace que hoy esté viniendo una nueva naviera, y ahora estamos trabajando para la utilización del acceso vial que vamos a necesitar en el puerto de una manera articulada entre todos los actores. O sea, tenemos un puerto, tenemos un barco y tenemos gestión. Gracias, Ariel. En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz, secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos. Y la fuerza no está, decidió apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero. De colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos, la guerra y vos. Ya no me puedo esconder ni en un tercio de tus ojos, tu mirada se perdió. Con el humo y la gente. Me dijo que no iba a hacer falta. Un río de sal envuelto en arena. Sabes encontrar mis lados ausentes. Pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos, la guerra y vos.